Hace mucho, mucho tiempo vivía una anciana y un anciano. Un día, mientras la anciana lavaba ropa en el río, chapoteo, chapoteo. Imagínense, un melocotón gigantesco vino flotando hacia ella. Cuando la pareja abrió el melocotón, ¡plaf! De adentro saltó un niño lleno de energía. ¡Oh cielos! ¡Qué bebé tan adorable! Llamaron al niño Momotaro, niño melocotón. Momotaro comía mucho, mucho arroz y creció sano y fuerte muy rápidamente. Pero un día sucedió algo terrible. Los ogros malvados vinieron a la aldea. ¡Gra! ¡Denos sus tesoros! Los ogros atormentaron a los aldeanos y se robaron sus tesoros. ¡Ay! ¡Qué miedo! Momotaro se enojó mucho y dijo: Abuelo, abuela, iré a la isla de los ogros y los derrotaré. ¡Qué valiente es, ¿verdad? La abuela preparó muchos kibidangos, los más deliciosos de todo Japón, y se los dio para el viaje. Ten mucho cuidado. Buena suerte, hijo. El abuelo y la abuela despidieron a Momotaro, preocupados, pero también muy orgullosos. Mientras Momotaro caminaba, se le acercó un perro. ¡Guau! ¡Guau! Momotaro, por favor, dame una de esas bolas de mijo que llevas en la cintura. ¡Claro que sí! Cómete esto y ven conmigo a derrotar a los ogros. ¡Guau! Muchas gracias. Luego apareció un mono. ¡Uki! ¡Uki! Momotaro, ¿me das una bola de mijo a mí también? Por supuesto. Vamos a cazar ogros. Sígueme. ¡Uki! ¡Hurra! Y después, un faisán bajó volando. ¡Ka! ¡Ka! Momotaro, por favor, ¿puedo tener yo también una bola de mijo? ¡Claro! Unamos nuestras fuerzas todos juntos. Y así se reunieron unos compañeros muy leales. Splash, splash, navegaron sobre las olas y, finalmente, apareció la temible isla de los ogros. El faisán voló alto en el cielo. ¡Ca! Desde aquí arriba veo a los guardias. El mono se movió rápidamente. ¡Uki! Yo abriré la puerta para ustedes. Momotaro gritó con voz fuerte. ¡Ogros malvados! ¡Prepárense para luchar! ¡Wow, wow! El perro mordió. ¡Uki! El mono arañó. Y ¡ca! El faisán picoteó. Todos juntos atacaron a los ogros con valentía. Los ogros eran fuertes, pero no pudieron contra el poder del equipo. Nos rendimos, nos rendimos. No volveremos a hacer nada malo, por favor, perdónenos. ¿Prometen no volver a intimidar a los aldeanos nunca más? Lo prometemos, llorando. Los ogros cumplieron su promesa. Momotaro y sus amigos cargaron los tesoros recuperados en una carreta y regresaron a la aldea con grandes sonrisas. Los aldeanos estaban llenos de alegría. ¡Bienvenido, Momotaro! ¡Muchas gracias! ¡Eres increíble, Momotaro! Todos aplaudieron y vitorearon. Y así, la paz volvió a la aldea. El abuelo, la abuela, Momotaro y sus 3 amigos vivieron felices para siempre. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Mukashi, あるところにおじいさんとおばあさんが住んでいました。ある日、おばあさんが川で洗濯をしていると、どんぶらこ、どんぶらこ。
なんと、とっても大きな桃が流れてきたのです。二人がその桃をパッカーンと割ってみると、中から元気な男の子が飛び出してきました。まあ、なんてかわいい赤ん坊だろう。その男の子は桃太郎と名付けられました。桃太郎はご飯をたくさん食べて、すくすくと元気に育ちました。でも、ある日のことです。悪い鬼たちが村へやってきました。おお、宝をよこせ！鬼たちは村の人たちをいじめて宝物を奪っていったのです。怖いですね。桃太郎は怒って言いました。おじいさんおばあさん、僕が鬼ヶ島へ行って鬼を退治してきます。なんて勇ましいんでしょう。おばあさんは日本一おいしいきびだんごをたくさん作って桃太郎に持たせてくれました。気をつけてな。頑張っておいで。おじいさんとおばあさんは心配そうに、でも誇らしげに桃太郎を見送りました。桃太郎が歩いていると犬がやってきました。ワンワン、桃太郎さん、お腰につけたきびだんご一つくださいな。いいよ。これを食べて一緒に鬼退治に行こう。ワン、ありがとうございます。今度は猿がやってきました。ウッキー、桃太郎さん、僕にもきびだんごをくださいな。いいよ。これから鬼退治だ。ついておいで。ウッキー、やったー。さらに、キジも飛んできました。けー、桃太郎さん、僕にもきびだんごをくださいな。もちろん。みんなで力を合わせよう。こうして頼もしい仲間が集まりました。ザッパーン、ザッパーン。波を越えて進んでいくと、とうとう恐ろしい鬼ヶ島が見えてきました。キジが空高く飛び上がりました。けー！空から見張りの鬼を見つけました。猿も身軽に動きます。ウッキー、僕が門を開けるよ。桃太郎は大きな声で叫びました。悪さをする鬼たち、覚悟しろ！ワンワン、犬は噛みつき。ウッキー、猿はひっかき。けー！キジは続き。みんなで力を合わせて鬼に向かっていきました。強かった鬼たちもみんなの力には勝てません。参った参った。もう悪いことはしないから許しておくれ。二度と村の人をいじめないと約束するか。約束します。約束します。鬼は約束を守りました。桃太郎たちは取り返した宝物を荷車に積んで、晴れ晴れとした顔で村へ帰りました。村の人たちは大喜び。桃太郎、おかえり！ありがとう！すごいぞ、桃太郎！拍手喝采です。こうして村に平和が戻り、おじいさんとおばあさん、そして桃太郎と3つの仲間はいつまでも幸せに暮らしましたとさ。めでたしめでたし。Hace mucho tiempo, de un melocotón gigante, nació un niño muy animado llamado Momotaro. Pero este Momotaro era un glotón increíble.
Ah, ñam, ñam. Tengo hambre. Oye, ¿no hay nada para comer? Dijo esto nada más nacer. Vaya problema, ¿verdad? El abuelo le dijo, Momotaro, ¿no podrías ir a derrotar a los ogros? Entonces Momotaro, rodando por el suelo con pereza, le respondió, ¿En serio? ¡Qué flojera! Está súper lejos. Pero escucha, dicen que en la isla de los ogros hay un postre legendario súper delicioso. ¿Qué? ¿Postre legendario? Bien, vamos, vamos ya mismo. Cuando se trata de comida es súper rápido, ¿no? Preparándose para el viaje, Momotaro no paraba de quejarse. Oye, abuela, ¿no puedes hacer estas bolas de mijo más dulces? Ponles crema batida o algo. Sí, sí, te haré unas especiales súper dulces solo para ti, Momito. La abuela también es muy blanda con él, ¿verdad? En el bosque apareció un jabalí muy fuerte. Tienes buenos músculos. Te doy esto si derrotas a los ogros por mí. Señor, misión entendida. Eliminaré todos los obstáculos. Consiguió un compañero muy confiable, aunque Momotaro no hizo nada. En el río se encontró con una serpiente. Eres muy delgada. Cabrías por lugares estrechos. Ve y abre la cerradura del castillo de los ogros. Entendido. Una misión de infiltración. La serpiente también es excelente, y Momotaro solo bosteza. En la montaña se encontró nada menos que con un dragón. Me cansé de caminar, llévame, y de paso vuela hasta la isla de los ogros. Vaya, vaya, qué niño tan exigente. En fin, sujétate fuerte. Increíble, usó al dragón como si fuera un taxi. ¡Wow! El viaje por el cielo es muy cómodo. ¿Tienes más té? Momotaro está de picnic sobre la espalda del dragón. ¡Vaya descaro! Llegaron a la isla de los ogros en un abrir y cerrar de ojos. Bueno, yo esperaré aquí. Échenle ganas, chicos. Avísenme cuando terminen. Increíble. Momotaro se puso a dormir la siesta en la playa. Ahora es el turno de los animales. ¡A la carga! ¡Pum! El jabalí destrozó la puerta con una fuerza tremenda. La serpiente se deslizó sigilosamente. Armería localizada. Todas las armas han sido neutralizadas. Ya no pueden contraatacar. ¡Qué genial! Desde el cielo, el dragón rugió con fuerza. ¡Gra! ¡Ay! ¡Un monstruo en el cielo! ¡Ayuda! ¡Nos rendimos! ¡Nos rendimos! Los ogros estaban aterrorizados. Entonces, finalmente apareció Momotaro, muy tranquilo. Ah, vaya. ¿Ya terminó? Y bien, ¿dónde está la comida rica? Este niño solo esperó a que terminara la pelea. Aquí tienen el orgullo de nuestra isla, el legendario Ogri Parfait. ¡Ñam! Está bastante bueno. ¡Aprobado! Momotaro está muy satisfecho. Ya tenemos muchos recuerdos, así que vámonos a casa. Momotaro y sus amigos comieron hasta llenarse, recibieron regalos y volvieron a la villa. Momotaro no hizo absolutamente nada, pero la paz volvió a la aldea y todos fueron felices. Bueno, bien está lo que bien acaba. Fin. Mukashi mukashi, ある大きな桃から元気な男の子が生まれました。その名は桃太郎。
でもこの桃太郎、とんでもない食いしん坊だったんです。ああ、むにゃむにゃ。腹減った。ねえ、なんか食べるものない？生まれてすぐにこれです。困ったものです。おじいさんは言いました。桃太郎や鬼退治に行ってけんか？すると桃太郎は面倒くさそうにゴロゴロしながら、マジでめんどくさいな、遠いし。でもね、鬼ヶ島には伝説の激うまデザートがあるそうだよ。え、伝説のデザート？よし、行こう！今すぐ行こう！食べ物のこととなると早い桃太郎です。旅の準備です。でも桃太郎は文句ばっかり。ねえおばあさん、このきびだんごをもっと甘くできない？生クリームとか乗せてよ。はいはい、ももちゃんのために特製の甘いのを作ってあげるからね。おばあさんも甘いですね。森に入ると強そうなイノシシが現れました。あ、君いい筋肉してるね。これあげるから僕の代わりに鬼を退治してよ。はっ、任務了解。障害物はすべて排除いたします。頼もしい仲間ができました。桃太郎は何もしてませんが。川では蛇に出会いました。君、細いね。狭いところ通れそう。鬼の城の鍵開けといてよ。承知いたしました。潜入任務ですね。蛇さんも優秀ですね。桃太郎はあくびをしてますよ。山の上ではなんと竜に会いました。歩くの疲れたから乗せてってよ。あと、鬼ヶ島まで空を飛んでいって。やれやれ、人使いの荒い子供だ。まあいい、しっかり捕まっていろよ。なんと竜をタクシー代わりにしてしまいました。わあ、空の旅は快適だな。あら、お茶のおかわりある？桃太郎は竜の背中でピクニック気分です。あらあら。あっという間に鬼ヶ島近くまで到着。じゃあ、僕はここで待ってるから、みんな頑張ってね。終わったら教えて。なんと桃太郎ビーチで昼寝を始めちゃいました。さあ、ここからは動物たちの出番です。突撃！ドカーン！イノシシがものすごい勢いで門をぶち破りました。蛇はスルスルと忍び込みます。武器庫発見。すべての武器を無力化しました。これでもう反撃できません。かっこいいですね。空からは竜が睨みを利かせます。ぐおー！ひえー！空から怪獣だ！助けてくれ！降参だ！鬼たちはびっくり仰天。そこでようやく桃太郎がのんびりとやってきました。ふわー、やれやれ、終わった。で、美味しいものはどこ？戦いが終わるのを待ってただけですね、この子は。こちらが、とうとう自慢の伝説のスイーツ、鬼パフェでございます。パク。なかなか美味しいね。合格。桃太郎は大満足です。お土産もたっぷりもらったし、さて帰ろうか。桃太郎たちはお腹いっぱい食べてお土産までもらって村へ帰りました。桃太郎は結局何にもしていませんが、村には平和が戻り、みんな幸せになりました。まあ、結果オーライということで、めでたしめでたし。